Vamos a primero recordar los cuatro pasos. Vamos a leer todo. Vamos a buscar las palabras repetidas. Seguido a eso, vamos a intentar de ver los personajes, sus características. Vamos a bombardear el texto y finalmente vamos a pensar en una aplicación. Así que vámonos directo al texto de hoy. Voy a empezar leyéndolo desde el... Esta versión dice 13.1. Esta es una nueva versión internacional. Dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraban al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. Y en esto consiste la perseverancia y fidelidad de los santos. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos, como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Y con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese hombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Ahí estamos entonces con la lectura de toda la porción de hoy. Vamos a entrar con el primer paso. Palabras repetidas. ¿Qué palabras pueden ver en el texto que se repite? Mar, El mar. Ajá. bestia, Ok, vamos a ver. Mar lo voy a poner en verde y bestia lo vamos a poner en rojo porque es un personaje. Cuernos. perno, sí. Cuernos aparece en el versículo 1. Uno y En... en el mismo uno, en cada cuerno tiene una Ajá, diadema. ok. Ok, aparece 2 veces en el 1 y también cuando vamos a ver la otra bestia, ¿verdad? Tiene 2 cuernos también. Sí. Y cabeza, Y Dragón.
Dragón. Dragón. Dragón lo vamos a poner en rojo, porque es un personaje. Y la bestia, También. otra bestia, esta es la segunda bestia, la vamos a poner en rojo. ¿Sí? Está herida. Herida aparece varias veces. Herida, ajá, sí, sí, sí. Aquí lo veo en el 3. En el Ajá. 3 aquí, ¿dónde más lo Y tenemos? luego, casi seguido, herida mortal, pero esa herida. Ajá. Hay toda una redundancia, ¿verdad? Acerca de esta característica. Vamos a aquí más bien Autoridad. autoridad. Adoraban. ¿Autoridad dónde estaba? Autoridad estaba varias veces. En el 4 y en el 5. Ujú. Perdón, en el 3 y en el 5. Finalizar el 4 y 5, 4 y 5. Ah, ok, sí. Ese sí. Aquí quiero, se le había dado autoridad, lo veo acá, Y el sí. una, se le permitió, Yo autoridad. Confirió autoridad. confirió autoridad, este también. Versículo 7 también. En el 7 Se le dio autoridad. se le permitió hacer guerra. Le permitió hacer la guerra. Y ¿Qué se le más? dio autoridad Se le sobre dio toda la autoridad. Ujú. Ok, aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones desde el versículo 4 al 7. Como en el libro de Apocalipsis, el que da permiso para hacer cosas en el cielo y en la tierra, entendemos que es Dios el que da autoridad Ya. al dragón para que le dé autoridad a la bestia. Ujú. Y está blasfemar contra Dios. En blasfemar. Está en el 6. Ok. Voy a poner aquí blasfemo. Ajá. Contra Dios también en el 1. Ajá, para Y en el blasfemar 6. acá. Muy bien. Es En muy el buena 6. observación. Dijeron también adoraban y adorar. Adoraban y Adoraban, adoraban. Sí. adorar. Hay otro personaje acá también. Todos los Adorar. habitantes de la tierra. Sí. Esto. Y abajo también debe aparecer. Sí. Y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. El 14 está también habitante de la tierra. En el 14. Ajá. Esto lo voy a poner en rojo también. Antes del 14 dice a la vista de todos. A eso se referían a los habitantes de la tierra. Exacto. Sí. Lo voy a poner acá para que... Cielo a la tierra también está ahí en el del cielo a la tierra. Estaba acá en el 13. ¿Y en Está- dónde? Parece ser que... ¿Cuál? No me da la impresión que solo está aquí, ¿verdad? En el 13. Todos. Sí. Porque todos están en el 16. Donde dice, además logró que todos, grandes y pequeños, libres. Ah, sí, sí. Ahí está todos. Muy buena observación. Ujú, ujú. Muy bien. Bueno, también quiero salvar esta repetición. En el versículo 18 dice, en esto consiste, ¿verdad? Vamos a ponerlo en rojo. Y también acá, en esto consiste. Ujú. Es interesante que exista tanta polémica alrededor del capítulo 13, cuando él es el único, es de los pocos capítulos en el libro de Apocalipsis que después de la visión, Juan dice que es, ¿verdad? En el primer caso, la primera bestia explica que esa visión consiste en la perseverancia y fidelidad de los santos. Y en la segunda, consiste en la sabiduría, ¿verdad? Mm. Ok. ¿Algo más que ven por allí? ¿Alguna repetición interesante que... Imagen. La marca. el que tenga oído. La marca está en el 16 y Ajá. 17. La marca aparece por primera vez. Parece que acá.
16. y después en el 17. Ajá. Y después ya aparece la palabra repetición de imagen. número. ¿En qué? Número y nombre. El que tenga oído. Tiene ¿El número qué? y nombre. Número Número y no. y nombre. Ujú. Tiene el 17 y el 18. Y falta el número ahí en el 17. Sí. Ok. Entonces vemos que es un solo conjunto, por decirlo de alguna forma. La Marca, palabra imagen, número y nombre es un solo concepto, por decirlo de alguna forma. O sea, no podemos marca, explicarlo marca separado. nombre y número. Marca, nombre y número, eso es lo que vemos desde el 16 hasta el 18. Ujú. La marca es el número, que es el nombre, ¿verdad? Y el nombre de la bestia es un número Tiene de un orden. número. Ujú. Hay dos bestias, ¿verdad? Sí, La primera y la... Está la primera bestia que se menciona en el 15. Ah, bueno, La- se menciona en el 12 también. la primera es la que tenemos acá. En el 12, Vi que del mar subía una bestia. Esta es la primera. Y Y la otra la que dice otra bestia. sí, tierra. subió otra bestia. y el 11. Que vi que de la tierra subía otra bestia. Pero hablaba como dragón. Exacto. Entonces podemos, si no vemos una repetición, otra palabra repetida, entonces podemos ir La palabra analizando esto. imagen, yo la vi repetida, pero ahora no me acuerdo dónde. Imagen está muy repetida, está en el 14, en el Ujú, 15, está dos veces. ujú. Ok, voy a señalar la del 14. Imagen acá. Quiero una imagen en honor. Imagen en el 14 y en el 15. El 15. Aparece Ujú. dos veces imagen de la primera bestia. Ujú, en honor de la primera. Muy bien. Entonces vemos la relación entre las dos bestias, ¿verdad? La segunda no quiere gloria para sí, sino que más bien quiere una imagen que lleve gloria para la primera. Eso es súper Mm, importante. Muy bien. Eh, Bueno, imagen aparece también aquí en el 15. la 15, aparece dos veces. Sí, sí, muy bien. Ahí aparecía dos veces. Excelente. Parece que la Ah, palabra señales está también repetida, pues la encuentro en el 14, pero se me perdió ya donde más. sí, Sí, aquí. yo también la tengo repetida, pero no me acuerdo dónde. Señales. Vamos a ver si estaba en la primera. Ajá. Am, si alguien la encuentra, nos avisa. Yo no. Yo anoté que estaba repetida, pero no dónde. Ujú. Me da la impresión que tiene que ser en la segunda. Vamos a Mira, ver. habíamos marcado Santos como otro personaje, ¿no? No, lo Ya tenemos que encontré. hacer. En la Aquí en el segunda. 13 estaba. Y luego en el 14. Ajá, exacto. Ahí es donde está la pareja. Encontramos otro personaje. Aquí están Santos. En el 7, el versículo 7 dice, hacer la guerra a los santos y vencerlos. Ujú. A los santos. Los santos aquí son en este caso, los derrotados, ¿verdad? Ese sería como su característica en el texto. Que Se vamos Y a el, se vuelve a el, encontrar el, en el 10. en el 10. Mainito, el que también, ¿El qué? el que Ajá. tenga oídos, el que escuche, El que está ¿En qué versículo? en prosa, donde está Sí. escrito. ¿El qué? el Ujú. que está arriba. Y más arriba Acá, Debe, acá lo veo. debe en el 10. Y en el 10. Ujú. El que tenga oídos. ¿A qué les recuerda esto? ¿De dónde más escuchamos esta frase? El que tenga oídos que oiga. Vaya a la iglesia. En En el mensaje a las 7 iglesias, exactamente. Lo tenemos repetido y aquí es lo importante de entender todo el libro, de estudiar todo el libro.
El libro desde el inicio hasta el final es una carta pastoral a las 7 iglesias. Entonces, El que deba ser llevado, el que deba. sí, aquí más bien sería cautivo y cautividad. Este es importante también. Morir y morirá, ¿no? Morir y morirá. Ujú. Ay, no, y hay el libro de la vida y el libro del cordero, eso es. Sí, esto también tenemos que... el libro del Cordero es algo que va a repetirse más adelante y va a ser explicado ampliamente por Juan. Pero sí, los usa indiferentemente el libro del Cordero y el libro de la vida. El libro de la vida estaba en... Ahí mismo, a la par. Ajá, Arriba. Ujú. ahí está. Muy bien. Esos Bien. que son personajes, se ve como un personaje, porque Equilibrio del cordero. Sí, más bien me adelante. Debería ponerlo en verde los dos porque es la repetición. Pero el libro del Cordero va a ser un personaje, por decirlo así, o algo personificado, muy importante al final del libro. Cuando se refiere a los que viven en el cielo, se refiere a los ángeles, a los santos, ¿a quiénes? ¿Dónde? Al que dice en el 6, abrió la boca para blasfemar contra Dios. Ah, sí. Sí. Esta frase. Bueno, este es el paso 3. Vamos a ponerlo en pregunta de una vez. Eso está bueno. Es que también yo me pensaba si eran personajes. Sí, lo vamos a poner también. Ok. Lo vamos a poner en rojo. Muy bien. No sé, bueno. No sé si queda algún otro personaje. Creo que no, ¿verdad? Tenemos entonces 2 bestias. Tenemos los moradores de la tierra y los santos. Y básicamente, ¿verdad? Ahí está. dragón, es un personaje. ¿Cuál? El dragón. El dragón. Sí. El dragón en el versículo 11 lo tenemos señalado. Y también lo teníamos El 1, en el 1. 2, El dragón se plantó. en el 2, en el 4 también. En el 2, el dragón acá. Cabeza sin cabeza. En el 4 también. Ah, ok. 2 y 4. Aquí está. Muy bien. Ahí estamos los personajes, características de los personajes. Eso lo vamos también a ver. La primera bestia sale del mar. Tiene 10 cuernos, 7 cabezas. Eso es algo muy importante para el relato del profeta. Alguna vez yo escuché, pero seguro lo tengo un poco distorsionado, que hablaba de ¿cómo se llaman estos gobiernos de Europa? La Unión Europea. No, europea, sí. 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 Luego los que quedaban después del Brexit y eso. Y yo, santo Dios, qué horror. Ya ahí sí. Ok, vamos a ver las otras características que tiene esta bestia. Parecía leopardo, patas de oso, fauces de león, ¿verdad? Esas son las características de este en específico. Tenía poder. Parecía haber sufrido una herida mortal, ¿verdad? ¿Qué más sabríamos de él? Se le había dado poder y Se le permitió hablar con arrogancia. autoridad. Y proferir blasfemias. Le dio gran autoridad. Ajá. Está totalmente pues autorizado para estas 5 cosas, ¿verdad? Hablar con arrogancia, actuar durante 42 meses, Blasfemó contra Dios. blasfemar contra Dios y hacer guerra contra los santos, ¿verdad? Ok, esas serían las características del primero, la primera bestia. Segunda bestia, vamos a ver qué encontramos. Bueno, sube desde la tierra. La otra era del mar y esta de la tierra. Ajá, sí. Tiene 2 cuernos como de cordero, ¿verdad? Vemos que es un imitador del cordero en mayúscula que
que ya nos venía hablando desde el capítulo 5 Juan. Muy bien. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia. Si dragón y serpiente se asocian a Satanás, entonces esta bestia también. Ah, vamos a ver eso. Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, como podemos ver, la característica de la segunda bestia es como muy corta, ¿verdad? No hay muchos detalles como si lo veíamos en la primera. Y básicamente, de Y hacía los... señales milagrosas, dice. Ajá, sí. Eso sí. Bueno, grandes señales milagrosas. Eso es una característica. Muy bien. Pero me parece que ella era como quien llevaba a la gente a adorar a la primera bestia. Exacto. Y eso es súper importante. Vamos a señalarlo aquí. La primera bestia no hacía señales milagrosas, era la segunda. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia. De la primera, ¿verdad? Era un engañoso con los habitantes de la La primera bestia no logra que hagan una estatua o una imagen, pero la segunda sí. Pero no para ella misma, sino para la primera bestia. Muy bien. Pues parece que ahí está, de verdad. ¿O hay alguna otra característica que se nos va? Esta Hermano, segunda, aquí en el verso 18, donde dice la sabiduría y entendimiento, son como palabras asociadas, no sé. Sí, de hecho, en esto consiste la sabiduría. 2 puntos, y va a explicar qué sabiduría es. Es que el que tenga entendimiento, calcule. Y vamos a hablar un poco de eso también ahora. en esa segunda bestia me parece que importante es eso que era la que puso la marca. Sí, sí, exacto. Esa era como la que tenía la parte de logística. Era el cerebro. ¿Sí? Sí. Sí, el primero era pura fuerza bruta, ¿verdad? El segundo Sí. parece que es más... Y la otra va a ser como señales milagrosas, va a inducir a la imagen, va a poner la marca y va todo el trabajo logístico, pero que Ujú. todo se dirija a la primera. Sí, correcto. Ok. Bueno, entonces viene el tercer paso, el que siempre le sacamos mucho jugo. Vamos a bombardear este texto con preguntas desde el versículo 1. Hoy Y yo todo lo preguntaría. todo, todo el capítulo. Es terrible. Sí. Bueno, empezamos por el principio, versículo 1. ¿Qué ven por allí? ¿Por qué se plantó a la orilla del mar el dragón? Ah, ok. ¿Por qué se plantó a la orilla del mar? Ahí está. La bestia que surge del mar. Ajá. Es... ¿Por qué? Ay, perdón. ¿Por qué subía al mar? Me ¿Quién es parece esa la bestia? dice la imagen. ¿Quién es esa bestia? Esos cuernos le deben esos. Esta bestia, ¿quién era? No. ¿Y qué representan los 10 cuernos y las 7 cabezas? Ok. Ujú. 10 cuernos, 7 cabezas. Muy buena. ¿Y por qué cada cuerno tenía una diadema? Ujú. Interesante. Nombre blasfemo. ¿Y por qué se parecía a Leopardo? ¿Cuál era ese nombre blasfemo? Ok, el nombre y la función del leopardo ahí. Podríamos hacer una sola pregunta de el oso, león y el leopardo. Sus pies como de oso, su boca como Decía- león, el dragón le dio su poder y Sí, su trono y gran Ajá. autoridad. Listo. ¿Cuál otra hay? Específicamente al señalar las partes de animales diferentes, está señalando características que Ujú. tienen en especial esas partes para ese animal. Exacto. Muy buena observación. Porque parecía haber sufrido una herida mortal. Ajá. Pero su herida mortal Esa también es muy buena pregunta. ¿Y cuándo salió esa herida? ¿Cuándo fue herida? era el dragón que había dado autoridad.
¿Cuál autoridad le confirió el dragón a la bestia? Ok. Pero ¿por qué el dragón da autoridad? Si la autoridad viene de Dios. ¿Quién podía luchar contra ella? Exacto. Esa la voy a poner acá. Había dado autoridad a la bestia. ¿Por qué? Muy bien. Minor, cuando habla de que se le permitió, ¿quién lo permite? Dios tiene que ser, ¿no? Le dio boca que hablaba grandes pueblos, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ujú. ¿Alguien tiene la pregunta de los 42 meses? ¿O- Ajá. Sí, yo la tengo. ¿Qué significan esos 42 meses? Sí, es buena pregunta. Ya se había visto en otro pasaje. Eso es Exacto. equivalente a los 1260 días. Exacto, es el mismo De que Valencia. Daniel, sí. Ujú. Muy Viene bien. referencia a Daniel. Sí, sí. Muy bien. Ah, no, es Igual la puse para sacar la duda Ajá. si alguien más. Ay, Perfecto. ¿qué significa que venció a los santos? Que dice que se le dio autoridad para hacer guerra a los santos y vencerlos. Ujú. Ujú. Muy bien. Excelente. Eso es el libro de la vida y el libro del Cordero, que es Me quitó la pregunta. Pero la vida del cordero. Ujú. ¿Y por qué fue sacrificado el libro del Cordero? el Cordero que fue sacrificado. O sea, entiendo mal. ¿Fue el libro del Cordero o el Cordero? El Cordero. Exacto. El libro del Cordero, que fue sacrificado de la creación del mundo. Ujú. El cordero que fue sacrificado. Ujú. Y alguno tiene eso. Esos versículos 9, 10, ¿a qué se refieren? Es Sería una sola buena pregunta. Vamos a hacer una sola pregunta de dónde salen y por qué están como tan metidos aquí, ¿verdad? En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. ¿Hay alguna razón para que los escriban de esa forma? Sí, sí. El 9 y el 10 al menos. Ujú, muy buena pregunta. ¿Y cuál es esa otra bestia que surgió de la tierra? Aquí, muy buena pregunta esta también. ¿Quién era? Ujú. Ujú, Y esa tenía 2 cuernos. exacto. Viene con menos cuernos esta. Muy bien. Pero con más, Con más poder. Ujú. como que se meten más a la mente de las Exacto. personas que los dominan. Sí. Si eso hubiera Con más tenido- convencimiento, ¿no? Algo así. Ujú, Con más tira. sí. ¿Y esa Fíjate. imagen qué era? Imagen. Eso estaba en. Está en el 14 y Hicieron 15. una imagen. Ah, ok. 14 y 15. 14. Dice que en honor a la bestia, entonces tiene que ser como si fuera una bestia. Así tal cual. Vamos a ponerlo aquí también. Esta es buena pregunta. ¿Y qué significa esa marca en la mano derecha? Bueno, ¿Y cómo Ujú. puede ser herida de espada y revivir? O sea, la herida la revivió. Pero no es que estaba herida y aquí murió. ¿Cómo es eso? Muy buena pregunta. Hay como una inconsistencia, ¿verdad? Sí. Ujú. Una contradicción. Sí, ¿Cómo tuvo el poder para darle vida a una imagen? sí. Ok, esta es buena. Y Y que fue de nuevo. hablara y matara a quienes no adoraban la imagen. Era como un bicho vivo. Ujú. Ok, para que hablara y matara. Perfecto, esta también vamos a contestar. Tiene que haber más. Ah, bueno, me preguntaron lo de la marca en la mano derecha en la frente. y en la frente. Muy bien. Ujú, la señal. Pues yo me imagino que ahí vienen algunos. Habla, sí, sí. Ese que dice
el nombre de la bestia. ¿A qué se refiere? Ahí en el 17. Y así aquí. Aquí, de ese nombre. ¿Cuál es ese nombre y cuál es ese número de la bestia? Ujú. Muy bien. Y cómo un número se transforma en un nombre, ¿no? Sí, ¿y por qué dice que es un número de un ser humano? Ujú. Ujú. Y precisamente da el número. Sí, Sí. 666. ¿Por qué 666 también? Muy bueno. Hermano, y sigo yo diciendo ahí lo del 18, que en esto consiste la sabiduría, el que tenga entendimiento que calcule. Ajá. Cuenta el número de la bestia. Entender y calcular. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Y por qué Bueno. la sabiduría? Ujú. Fue en el sexto. Fue en el Habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí Ujú. está diciendo que en esto consiste la sabiduría. Ujú. Ok. Perfecto. Bcreo que serían esas todas, ¿verdad? Ujú. Pero explíquelo todo. Que son bastantes. Hay buen brete hoy. Ay, bueno, Ok, empezamos desde el versículo 1. Hay mucha polémica, aunque ustedes no lo crean, una de las mayores polémicas está en si es el primer capítulo del versículo 13 o es el último del versículo 12. Lo que esto muestra nada más es que capítulo 12 y 13 tienen una conexión muy, muy estrecha, ¿verdad? Para repasar un poco. Este dragón, la gran serpiente, pues intenta matar al Mesías, intenta matar a la iglesia, a sus hijos, y fracasa 3 veces, así que se plantó pues a la orilla del mar. Vemos el versículo 13, bueno, el capítulo 13, versículo 1, pues casi un berrinche, ¿verdad? Ahí está fracasado, entonces va a mandar a llamar a la caballería. Así que empezamos con entonces B, que es como la transición más amigable que usa Juan siempre cuando empieza una visión nueva. Entonces vi que del mar subía una bestia. Viene entonces primero con la bestia. ¿De dónde sale eso? Pues sí, pero primero la figura de la bestia. Hay muchas, o se ha propuesto muchas fuentes de dónde salió, ¿verdad? Esta imagen de Juan. De hecho, el primer profeta que habla tan extensamente de una bestia fue Daniel. Y las bestias que Juan ve parece ser que son tomadas con muchas adaptaciones de Daniel. El tema de Daniel es que Daniel ve 4, Juan ve 2. En sus visiones, con solo eso vemos que son diferentes. El profeta no es el que hablaba de cosas que iban a pasar, sino de cosas que están pasando en sus días y hace una denuncia. Eso es muy importante. Esa es la diferencia entre una visión y un vaticinio. Un vaticinio son cosas que van a pasar. Una visión son cosas que están pasando para su realidad. Entonces, Daniel está demandando de 4 imperios que el Señor ya ha dictado sentencia. En cambio, Juan nada más ve 2. Es cierto que los 10 cuernos es una característica de una de las bestias que vio Daniel, pero algo que no tenemos en el texto es que Juan dice, como vio Daniel tal cosa, sino que él tiene inspiración y una realidad diferente, entonces escribe para su contexto inmediato. Entonces Juan está describiendo una visión. Sí, Juan está describiendo una visión. Ahora, el detalle que subía del mar, básicamente en la historia de la interpretación del libro Apocalipsis se han sugerido 4 alternativas. Unos dicen que tiene que ser el Leviatán, siguiendo la literatura judía apocalíptica que se escribió en medio de los 2 testamentos. El tema es que no hay registros escritos por ningún lado de la época que se viera Leviatán, así que es algo totalmente descartado. Bueno, algunos dicen que es alguna bestia que Daniel vio, pero es que no hay ninguna exactamente igual
Y por ejemplo, en el libro de Daniel hay una de las bestias, la más similar, la de los 10 cuernos, dice que le nace un nuevo cuerno con ojos humanos y boca arrogante, pero aquí no está pasando nada. Así que esta segunda opción de que es una bestia que vio Daniel también está pues caída. Pero Daniel era algo más profético. Daniel era profético igual que Juan, pero con otro contexto. Así que muchos dicen que Juan está siguiendo a Daniel. No, Juan escribe como muchos de los profetas de la época. Todos los profetas de la época también utilizan las visiones de bestias para mostrar algo que es totalmente salvaje, algo que es totalmente bruto, bestial, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco más otras opciones. Algo que no se espera del ser humano, digamos. Exacto. Muy bien. Hay una tercera opción en la que se ha propuesto que tiene que ser un símbolo de la humanidad caída. Bueno, el tema con esto es que podemos ver que junto con Satanás y la segunda bestia forman como una trinidad. No sé si lo notaron. Esta serpiente grande que es Satanás, en el capítulo anterior está en el cielo. Esta viene del mar y la otra está en la tierra. Así que da la impresión de que no tiene que ver con una humanidad caída, sino que más bien es como una falsa trinidad, ¿verdad? De Satanás y estas dos bestias. Entonces hay una cuarta posición, que más bien desde Patmos y desde la costa de Asia Menor, el mar bien podría significar occidente, específicamente Roma. Entonces da la impresión que al darnos el detalle que subía de del mar esta bestia, se está refiriendo a este imperio, lo cual tendría mucho sentido también por lo que viene a continuación. Dice que tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Bueno, si uno interpreta literalmente, ¿verdad? Que son cuernos, y si interpretas literalmente 10 cuernos, tienes que interpretar literalmente 7 cabezas. Y ahí es donde tendríamos muchas complicaciones. Algunos sugieren que las 7 cabezas tienen que ser 7 reyes romanos. Ahí es donde tenemos a veces más confusión entre los que proponen esto, porque algunos empiezan a contar los 7 reyes con Julio César, otros con Calígula. Entonces ahí es donde hay un poco de dificultad. Pero lo que sí podríamos decir es que en esa época pues era conocido Roma por los 7 montes que les decían las 7 cabezas. Así que tendría mucho sentido de que lo que nos está expresando Juan es que si viene del mar, viene de occidente, tiene 7 cabezas y en ese momento gozaba de esa autoridad que es el símbolo de los cuernos, sí estaríamos hablando entonces de que es toda una denuncia de Juan a lo que tiene enfrente, a este imperio, ¿verdad? Entonces, eso tendría más sentido. Que cada cuerno tiene una diadema. Podemos ver aquí que Juan está siendo uno de los profetas más atrevidos, porque imagínense que, bueno, hoy todo el mundo lo hace, ¿no? Que dice, no, los gobiernos son brutos, sí, pero en el siglo I, con el poder que tenía el Imperio de Roma, que Juan escribiera que Roma y sus autoridades son unas bestias, eso sí que estaba muy, muy atrevido, ¿verdad? Pero por eso lo escribió metafóricamente. Sí, ahora es una metáfora que todo el mundo entendía que era con demasiado sarcasmo, ¿verdad? Eso sin lugar a dudas. Sí. O sea, era más evidente para ellos que estaban en el contexto que para nosotros que ignorábamos eso. Exacto, y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones acerca de, más bien que esto tiene que ver con un personaje futuro, pero tenemos que recordar que entre más cercanos estemos a la primera audiencia y qué es lo que ellos pensaban y lo que ellos tenían a mano, podríamos llegar más fácil al sentido original del por qué él escribe esto. Entonces, bueno, ya era muy atrevido decir
que era una bestia, pero vean qué interesante, en cada cuerno tenía una diadema. ¿Las diademas para qué son? ¿Para qué parte del cuerpo? Para la cabeza. En la cabeza. Para la cabeza, no para un cuerno. Si uno intenta ponerle una diadema a un cuerno, se va, o sea, aunque usted mude a la bestia, va a seguir siendo una bestia. Y eso es lo que Juan está diciendo, ¿verdad? O sea, tienen tanta fuerza bruta que realmente todo el poder que pueden pretender tener no les luce, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. En el versículo 1 termina diciendo, en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios. Es interesante cómo Juan utiliza el término blasfemo. ¿Por qué? Porque tiene dos sentidos. Uno es hablar mal contra Dios y el otro es tratar de ocupar el lugar de Dios. Esos son los dos cuadros de blasfemia que maneja Juan. Entonces parece ser que lo que nos está diciendo en el versículo 1 es más bien que el gran pecado de esta gente, de este imperio, es que está pretendiendo tener autoridad y usurpar el lugar de Dios. Así que eso es lo que podemos decir del versículo 1. Ahora, en el versículo 2 encontramos leopardo, patas como de oso y fauces como de león. Lo que podemos decir rápidamente de estos tres es que son animales totalmente terroríficos, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que lo que él está diciendo es que este imperio es totalmente brutal, salvaje, y está usando el cuadro de tres personajes que dan de la naturaleza que dan mucho terror. Depredadores. Exacto, los tres depredadores. Ahora, aquí en el versículo 2 quiero hacer un paréntesis para enseñarles algo de las polémicas que hemos encontrado. Aparece un anticristo futuro en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Bueno, aquí puse yo una foto. El anticristo fue un personaje que se hizo famoso con el dispensacionalismo. Por primera vez aparece escritos acerca del anticristo en Apocalipsis en 1816, ¿verdad? Y las características que daban tiene que ser con un personaje con un gobierno totalitario, tiene que llevar a la gente a la idolatría por medio de la popularidad, hacer milagros engañosos y perseguir a los creyentes. Eso es lo que decían allá en ese tiempo. ¿Cuál es el tema? El problema con esto es que solo hay un autor bíblico que usa la palabra anticristo y es Juan. Y el anticristo es aquel que niega la autoridad y la humanidad de Cristo e inspira una falsa profecía. De hecho, Juan lo utiliza siempre en plural, los anticristos. Y no tiene nada que ver con ese personaje que montó el dispensacionalismo, porque no cumple con esas características. Para Juan, los anticristos son los que salieron de la misma comunidad de fe llevando una profecía totalmente falsa. Entonces, parece que en todos los escritos de Juan no luce, ¿verdad? Ahora, mucha gente dice, bueno, es que tiene que estar en el libro de Apocalipsis. Bueno, si está en el libro de Apocalipsis, tiene que ser una de estas 4 figuras. Tiene que ser el dragón, la bestia, el falso profeta o la ramera, ¿verdad? Bueno, podemos descartar que el anticristo sea el dragón. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior vimos que el dragón es Satanás, esa serpiente antigua, así que no puede ser este. Bueno, entonces algunos dicen, no, es que el anticristo tiene que ser la ramera. El problema es que en el capítulo 17, versículo 18, Juan mismo dice que la ramera es una ciudad, así que no puede ser, ¿verdad? Así que nos quedan solo 2 personajes. Mucha gente dice, no, es que la bestia tiene que ser el anticristo. Bueno, pero es que acabamos de ver que son 7 cabezas, que eran 7 montes o 7 reyes. Así que no es una persona, sino que más bien es un sistema. Así que no cuadra con lo que nos vendió el dispensacionalismo clásico. Por lo tanto, solamente queda el falso profeta. El tema del falso profeta es que no puede ser el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo busca gloria para sí mismo. Y de hecho, dicen los dispensacionalistas clásicos que tiene que ser un gobierno mundial alrededor de su figura.
Pero lo que tenemos en el texto que estábamos analizando es que el falso profeta no recibe adoración, sino que más bien promueve el culto de otro. Por lo tanto, la obsesión de encontrar al anticristo en el libro de Apocalipsis no es tal. No tenemos evidencia en el texto para esto. Sí. Lo siento. Sí. Ahora sí, ahora que ya sacamos al anticristo, que no es ninguna de estas dos bestias, podemos seguir con el versículo 3. Dice que parecía haber sufrido una herida mortal. Primero que nada, es muy interesante el parecía. ¿Sí? Esto O sea, es lo... A ver si No era una herida mortal, o sea, no había muerto. Tenía una herida que parecía una herida mortal. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, hay muchas explicaciones. Una de las más clásicas es esta leyenda de Nerón revivido, ¿verdad? Que Nerón se mata y esconde en el cuerpo muchos años para que el templo para que Roma no colapse. Y entonces surge el mito que va a aparecer en otra persona. Bueno, puede ser. Pero lo importante en el versículo 3 es empezar a ver que esta bestia intenta ser como el Cordero, intenta ser como Jesús, que vence la muerte. La diferencia es que esta bestia fue herida por su propio pecado, en cambio el Cordero fue herido por amor. Esta bestia no salva a nadie, en cambio el Cordero salva a todos, ¿verdad? Y eso es lo que podemos decir de esto. Esa herida ya había sido sanada. El mundo entero iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado autoridad a la bestia. La pregunta aquí en el versículo 4 fue ¿quién le había dado autoridad? Encontramos que Dios es el que da autoridad. Satanás, el dragón, no puede hacer nada si Cristo no lo permite. Entonces, en este caso podemos ver que Cristo permite que el dragón le entregue autoridad a la bestia. ¿Qué podemos decir entonces? Si la bestia es este sistema romano que definitivamente era totalmente antievangelio, podemos ver la intención pastoral de este capítulo 13. Básicamente, recordando el mensaje a las 7 iglesias, varias iglesias tenían este problema. El César pide ser adorado como Dios. ¿Y qué pasa si no adoraban? Pues su vida o su economía estaba en riesgo. Pero había unos cristianos que decían, no está tan mal, ¿verdad? O sea, no hay nada satánico detrás de esto. Lo que nos quiere decir, entonces, el versículo 4, es que adorar a la bestia es adorar al dragón, porque tienen la misma autoridad. O sea, no era algo menor, no era un juego de niños, ¿verdad? Era algo bastante grave. Bueno, y además en el versículo 4 dice, ¿quién? Los que adoran a la bestia dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Podemos decir también de esto que a la bestia solamente se le adora porque se le teme, ¿verdad? ¿Quién puede combatirla? Si lo contrarrestamos con las alabanzas que recibió el Cordero, al Cordero se le adora con ternura, con amor, hablando de su misericordia y de todos sus atributos. En cambio, podemos ver en el versículo 4 que los que adoran a la bestia nada más dicen, ¿quién será como esta? ¿Quién podrá ganarle? O sea, es totalmente brutal, es Pero es despiadada. como si estuviera el dragón detrás de la bestia, pero como si se invisibilizara para que la atención se dirigiera a la bestia. Exactamente. Y lo que quiere Juan es dejar claro que son uno solo, que son uno solo. Exacto. Ajá. Sí, Bueno, es como el poder detrás del trono. sí, mover los hilos detrás del trono. Y esa era la intención. Versículo 5, se le permitió hablar con arrogancia, y aquí seguimos viendo que él habla con autoridad delegada de Satanás, pero al mismo tiempo todo encapsulado en la soberanía del Cordero y de Dios. Por eso vemos el periodo de 42 meses. Juan desde las últimas 3 visiones viene hablando del mismo número. O
sea, desde los 2 testigos que representaban a la iglesia hasta la mujer que sigue representando a la iglesia y a su descendencia, vemos que este número siempre está asociado a un periodo de prueba, de sufrimiento, pero que está limitado por la soberanía de Dios. Y aún en ese tiempo ven el cuidado de Dios. Así que sigue con la misma idea ahora. La bestia parece que no tiene límite, pero tiene un límite de tiempo dentro de la soberanía de Dios. Y puede hablar mucho, ¿verdad? Incluso maldice a los que viven en el cielo. Esta es bastante interesante, esta pregunta, porque es otra forma de decir a los santos, ¿verdad? Es interesante porque esta carta va dirigida a personas que han sido perseguidas, algunos han sido asesinados por su fe, y entonces este versículo 6 les recuerda dónde están esos que fueron asesinados, esos que sufrieron por sostener el nombre, ¿verdad? Esta bestia, este sistema les cobró la vida, pero sigue trayendo mucho consuelo, Juan. Ellos viven en el cielo, ellos están seguros. Aunque perdieron su vida, están seguros, ¿verdad? ¿Puedo hacer una pregunta al respecto? Sí, A los que viven en el cielo se podría pensar que a veces algunos van a morir y van a ir directamente al cielo, no van a quedar en reposo para luego esperar la resurrección. sí, aquí Juan nos está presentando, digamos, 2 realidades con los santos, ¿verdad? En el capítulo 6 podíamos observar que esos santos están ahí con el Señor y se estaban inclusive quejando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Entonces, Juan no va a dar muchísimos detalles cómo están las personas en el cielo. Lo que sí quiere precisar es que están cerca del Señor y el Señor los escucha, ¿verdad? Y al mismo tiempo también se preocupa por los que están acá. Y eso es importante en el libro de Apocalipsis. Cada vez más los que están en el cielo y los que están en la tierra están más cerca. Conforme se acercan a Cristo, los que están en el cielo y los que estamos acá en la tierra, nos acercamos entre nosotros, por decirlo algo así, porque tenemos la misma esperanza. Esos son los detalles pastorales que Juan nos da, pero que en el capítulo 20 pues, va a explicar con más profundidad. Se podría decir que los que están en la tierra acercándose están todavía vivos y los que Sí. están en el cielo pasaron por la muerte. Exacto. Ahora, para Juan es muy importante que los que están vivos lean esta carta, ¿verdad? Porque Sí. puede que mueran pronto. Entonces, él quiere decirles que son un solo cuerpo, ¿verdad? Los que están vivos y los que están en el cielo. Pero sí, entonces vemos la otra realidad del versículo 7, porque esta maquinaria de Roma no solamente le hace guerra a los santos, sino que parece que está venciendo, o sea, es como luchar contra un elefante, ¿verdad? O sea, se les da autoridad y es casi universal sobre raza, pueblo, lengua y nación, o sea, es muy difícil combatir contra esta bestia. Pero a esta bestia le adoran los habitantes de la tierra, ¿verdad? Ya había explicado bastante que son los que no están escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero. Eso es lo que está explicando, ¿verdad? Es el cuidado y el control que Dios tiene sobre cada uno de los que son suyos. Los que son suyos no adoran a este sistema, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir el mensaje de las 7 iglesias: el que tenga oídos, que escuche. Versículo 9 y 10 parece ser una canción, un himno. Recordemos que Apocalipsis no es un libro para hacer películas de terror, sería más para hacer un musical. ¿Por qué? Porque lo importante es entender que cada uno de estos cánticos nos hace recordar una realidad. En este caso es para los que estaban acá vivos, bueno, pueden morir, ¿sí? El que deba ser llevado a cautiverio, va a ir a cautiverio. El que vaya a morir a espada, va a morir. Pero aquí explica, en esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Vemos que el mensaje no está alrededor de la bestia, es más bien de la incondicionalidad que debemos tener los creyentes. En esto consiste, ¿verdad? Y otras versiones dicen, aquí se verá. O sea, es una cosa que se prueba. Los que están escritos en el libro de la vida, una de sus marcas es la perseverancia y la fidelidad. Eso es clave.
Vamos con el versículo 11. Esta es otra bestia, sube de la tierra. Es bastante interesante que, por decirlo de alguna forma, de la tierra es donde están Juan y las 7 iglesias, ¿verdad? Esto es Oriente. Así que parece ser que sutilmente viene hablando de este otro personaje con mucha paciencia. Va a entregar nada más pocas características, pero son muy importantes. Dice que tiene 2 cuernos, pero ya estábamos estudiando que cuernos representaban la literatura apocalíptica esa autoridad. O sea, tiene autoridad como de cordero. O sea, si el primero intentaba ocupar el lugar de Cristo con una muerte fingida, este segundo tiene apariencia del cordero, pero habla como el dragón. Quiere decir que su apariencia es muy similar a la de Cristo, pero apenas habla, se nota este mismo diálogo de odio, de idolatría, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que tiene la misma autoridad de la primera bestia, pero logra algo que es muy terrible, ¿verdad? Logra que los habitantes la adoren y cuya herida mortal había sido sanada. Pero antes había dicho que era una herida que parecía mortal. ¿Qué está diciendo aquí? Que está sumándole a la mentira de la primera bestia. O sea, la primera bestia dice, yo superé la muerte. Es mentira. Pero esta segunda ya lo quiere vender como propaganda, ¿verdad? Y a esa propaganda suma señales milagrosas. Inclusive hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Entonces, perdón. Esta bestia no se puede ver como lo que la gente intenta ver como un anticristo. El tema con el famoso anticristo que ha vendido el dispensacionalismo es que el anticristo busca la gloria para sí mismo, para ese personaje. En cambio, por decirlo de alguna forma, hace toda esta propaganda para otro. Entonces, no podría ser. Más bien, da la impresión que en el culto que el emperador pedía, él está inscrito en varios templos, haremos caer fuego del cielo a la tierra. Entonces, esta parece ser que es la patita religiosa e ideológica que tenía el Imperio Romano. O sea, buscaba la adoración al César por medio de estas pequeñas mentiras que lograron dar como cierta identidad a la nación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está denunciando Juan ahora. Ve que estos dos tienen que ir de la mano, la fuerza bruta y la propaganda ideológica falsa, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ver. Y se les ordenó que hicieran una imagen. Entonces allí es donde tenemos mucho que hablar, ¿verdad? Básicamente el César pide que todos adoren la imagen que él mismo creó en los templos que llevan su nombre. Al fin y al cabo les hizo unas monedas que llevaban su propia imagen y que buscaba pues eso, mostrar toda la potencia que tenía pues el imperio. Lo que vemos también en el versículo 14, ¿verdad? Después de ser herida espada, revivió. ¿Ven cómo la mentira fue? ¿Quién la vio? ¿Quién la vio revivir? Nadie, o sea, no hay evidencia. Esa es la misma cosa que pasaba en el culto al emperador. No había evidencia de los grandes milagros, de que realmente hacía caer fuego del cielo y eso. No hay evidencia, pero se infundía vida a esa imagen para que la gente la creyera. Entonces, eso es lo que tenemos en el versículo 15. Lo que buscaba toda esta otra maquinaria religiosa e ideológica era que la gente creyera que realmente tenían autoridad sobrenatural, ¿verdad? Y esto es lo que buscaba también el versículo 16. Se hablaba de la famosa marca. Bueno, hay varias explicaciones. Los futuristas dicen que esto es algo que viene de un chivo, algo que se inserta en las personas. No, realmente lo que tenemos es que esto de la marca ya lo estábamos viendo en el pueblo del Señor. El Cordero marca a los suyos, ¿verdad? Entonces, como Jesús marca a los suyos,
Entonces la bestia quiere también imitar a Jesús, al Cordero, y lo que buscará es hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Con los que adoran su imagen. Entonces, ¿por qué en la mano derecha y en la frente? Bueno, está Juan hablando de esta forma en que los judíos conservaban la ley, ¿verdad? Poniéndola en sus manos, en su frente. Entonces, esto es lo que el versículo 16 nos dice, que básicamente era tan poderosa, por decirlo de alguna forma, la propaganda y la afiliación, que los que adoraban a este culto del César, todo lo que hacían y todo lo que pensaban tenía que ser dirigido pues a él. Así que, versículo 17, nadie podía comprar ni vender a menos que llevara esa marca. Este versículo 17 era, bueno, tremendo para los que vivían en Esmirna. ¿Por qué? Recordamos aquel mensaje de la iglesia de Esmirna, que muchos, por no rendirle culto al César, perdían sus negocios y nadie quería negociar con ellos, nadie quería venderles ni comprarles. ¿Por qué? Porque ellos no querían dividir su corazón, por decirlo de alguna forma. Así que eso es lo que tenemos. Esta maquinaria básicamente es fuerza bruta, religión e ideología engañosa y una presión económica. Una Ahora, pregunta, sí, perdón. Juan puede haber estado haciendo una denuncia actualizada, sí, con una visión a algo que iba a permanecer porque los imperios se iban sucediendo. Pero sí. podría ser que esto es un relato de algo que ya se vivió Ujú. y sencillamente es para aprender de los errores que se han cometido al respecto. Esa es una muy buena pregunta que vamos a explicar ahora con la aplicación porque me parece que captaste bien la idea. Entonces, vamos a hablar de esto. Es más, Ok. listo. Bueno, ahora viene la relación de marca, nombre y número. ¿Por qué? Básicamente era una costumbre en todos los pueblos de Medio Oriente que asociaban un número a una letra. Entonces, cuando querían hablar de alguien de una forma codificada, que todos entendieran, sumaban el nombre total. Y entonces hay algunas versiones que dicen 616, otras dicen 666. ¿Cómo entonces lograr entender esto? Como les digo, en la investigación que yo hice encontré hasta 68 posibles candidatos de quién era, ¿verdad? Pero creo que al que se refería Juan tiene que entenderse, o tiene que explicar por qué algunos manuscritos dicen 616 y otros 666. En latín, Nerón suma 666. Pero si quitas la N para hacer como una versión en griego del nombre, es 616. Así que esto sería la forma en que tendría más sentido todo el capítulo. Básicamente, estas dos bestias representan todo este sistema de fuerza bruta y religión e ideología falsa, ¿verdad? Y ese era el número, ¿verdad? Ese era el nombre, ese era ese ser humano, ¿verdad? Que representaba a ese imperio que era totalmente no inofensivo, sino que era antidios. Y en esto consiste la sabiduría. Básicamente, la respuesta más corta que puedo dar en el versículo 18 es que no solamente perseverar, sino hacerlo inteligentemente. Entonces, para Juan, la sabiduría en aquel momento era entender y descifrar cuál era ese mensaje, ¿verdad? ¿Cuál era esa persona? ¿Cuál era ese imperio? Era darse cuenta, es tener ese discernimiento. No solamente tener la valentía para terminar bien, sino también tener la mente de ver ok, esto es el que encaja con todo lo que estás escribiendo, ¿sí? Como les digo, hay muchas teorías, pero cualquier buena explicación tiene que considerar 7 elementos. Bueno, el fenómeno tiene que ser una marca, debe emplearse para marcar personas, no son chips, no son papeles, no son objetos, o sea, estamos hablando de marcas en personas. Cualquier explicación debe explicar bien por qué la frente y la mano.
cualquier explicación tiene que tener una relación con aquel imperio. Y si alguien les dice, es que este es el nombre, tiene que explicarlo el número. Hay mucha gente que está buscando nombres, pero ninguna explica realmente el texto del número, así que eso es. También debe explicar cómo afecta la vida económica, ¿verdad? Y lo más importante es que debe aclarar bien el paralelismo que hay entre la marca de la bestia y la marca del cordero. Ok, eso es como la explicación súper rápida de las preguntas. Vamos con la parte de las aplicaciones. Como decía la hermana, Juan ve un par de bestias, por decirlo de alguna forma, que representan al fin y al cabo una sola, y habla para su tiempo en esta denuncia. Pero que venía un desfile de bestias futuras, eso es totalmente innegable. Entonces, para nosotros, ¿por qué este texto es importante? Primera cosa que yo veo importante. Lo importante de ver este texto es ver estas características y evaluar, es cierto, estas bestias contemporáneas que tenemos hoy, ¿verdad? Y cuidarnos, como la primera iglesia, de tener fidelidad al Señor y también sabiduría. Lo que me da la impresión de este texto es que la serpiente busca refuerzos para su imperio, ¿verdad? Y este imperio tiene 3 cosas. Y todas las bestias después de este imperio van a tener 3 cosas. 1, tienen que mostrar músculo, ¿verdad? Esa fuerza bruta, ese poco amor a la vida. Tiene que tener una ideología o religión totalmente falsa que lleva a la idolatría. Y tiene que manipular económicamente, ¿verdad? Pero sobre todo, lo más importante no son los personajes. Lo más importante es la idea principal. ¿Por qué 666? Como ustedes saben, en el libro Apocalipsis, los números conllevan ideas. 7 es perfecto. Y 6 es algo que fue una imitación, pero no le alcanza. Entonces, podemos ver en esta falsa trinidad de Satanás y las 2 bestias que cada uno lleva un 6. Quiere decir que todo este sistema antirreino de los cielos está destinado a perder, perder, perder. ¿Por qué? Porque no iguala el reino del amor, de la verdad y de la justicia que podemos ver en el libro del Cordero. Entonces, quiero escucharlos a ustedes. ¿Por qué este texto fue importante para nuestros hermanos en el siglo I y por qué sería importante para nosotros hoy? Yo creo que representa la bestialidad de lo que está fuera del reino de Dios, que nos induce a la parte de la carne, a la parte del dejarse llevar por el instinto, ¿verdad? Y caer en un sistema que abarca integralmente todas las áreas en las que se desarrolla la mayoría de la gente en el mundo, que es la parte económica, la parte social, que tiene que estar aferrada a una ideología me sostengo en una imagen, en una idea, en un concepto religioso que le da sentido a lo que estoy haciendo. Y entonces, yo ahora que usted veía y explicaba, me acordaba de Miguel de Cervantes, que en su tiempo sí, el escribir El Quijote de la Mancha fue toda una denuncia, pero fue tan perfectamente escrito que los bestiales que estaban haciendo toda la injusticia social no se percataron de que ellos estaban siendo expuestos. Sí. Sin embargo, en esta escritura de Juan, estas bestias sí se dieron cuenta que eran ellos y por eso tanta persecución y querían tapar eso, por eso costó tanto que la Biblia saliera a la luz y fuera en un idioma que se entendiera y por lo menos no están todos, pero en el que abarcaba un poco más y por eso tanta persecución, porque no se podía ocultar tanto. Sí. No estaba solo para los eruditos, tenía que ser para un pueblo. Sí. Y Sí. para un pueblo que tuviera esperanza, que si eran perseverantes y permanecían firmes, había un Dios fiel que ya había mostrado su amor y que esta vez se iba a estar haciendo guerra a pesar de, pero que era falsa y que por todo lado estaba haciendo falsedades.
que no cayéramos en eso. Es un mensaje constante. Exacto. Parece que Juan lo escribió para nosotros hoy en la mañana, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? Yo pienso que no hace tanta falta que aparezca un anticristo cuando ya la sociedad misma tiene metido dentro de sí todo esto que significa anticristo, ¿verdad? Dios, antiamor, toda esa fuerza bruta que la seguimos viendo, la religión misma que lleva toda esa idolatría y todas esas ideologías engañosas, ¿verdad? Que ya están ahí, por eso seguramente Juan decía también que ya estaba, ¿verdad? Pero todo eso está engañando a la gente, está engañando al mundo, y está engañando aún a veces hasta la misma gente que dice creer en Cristo, ¿verdad? Sí. O sea, el mal se da en todos, ¿verdad? Pero también en sistemas y en estructuras que debemos denunciar en el nombre del Señor, ¿verdad? Yo veo dos peligros siempre. Hay tanto peligro en demonizar el sistema cuando no lo es, como de no desenmascarar lo diabólico cuando sí se manifiesta en ciertos lugares. Esos son como los dos extremos, y creo que hoy más que nunca necesitamos sabiduría, ¿verdad? Para poder discernirlos. Em, y sí, es muy importante ver las bestias que nos rodean hoy, pero lo más importante es levantar la vista para mirar a Cristo, tener nuestra esperanza en Él. A veces yo veo campañas políticas de este es el que nos va a salvar. No, 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 no. Este es el que lo va a hacer bien. No, no, no. Es que lo vamos a hacer a la fuerza. No, 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 no. ¿Verdad? Nuestro reino es diferente, totalmente diferente. Es un reino de amor, ¿verdad? Es un reino de servicio, es un reino de justicia. ¿Alguien más? Bueno, para mí está increíble porque la verdad he aprendido muchísimo. Todas esas falsas doctrinas que, que se venden, ¿verdad? Sobre el anticristo y todo eso que le han querido meter a todas las personas, inclusive hasta muchas iglesias, ¿verdad? Que se llaman cristianas, que hablan unas falsas doctrinas, que a veces se queda uno, bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Pero es muy importante, es muy lindo cuando decís esto, es como si Pablo nos estuviera hablando de hoy en la mañana. Es tan extraordinario ver de cómo en ese tiempo lo vieron ellos y lo estamos viendo nosotros en esta sociedad, pero siempre viendo a ese imitador, pero nunca jamás va a alcanzar la gloria de Cristo, ¿verdad? La gloria de nuestro Señor. Y también es muy importante de ver que Dios permite todas estas cosas en su infinita soberanía, porque Él ya sabe quiénes somos sus hijos y quiénes no. Entonces, es tan lindo porque permanecer en Cristo y seguir perseverando es el mensaje que hemos estado escuchando. Seguir perseverando, seguir perseverando. Entonces, la verdad que cada día aprendemos más, la verdad. Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Para mí en lo personal, de verdad, gloria a Dios, qué revelador, qué paz, qué gozo, qué contrastante con la creencia que nosotros mismos tuvimos. Y era temor, mucho temor. De verdad, una película de ficción, no, de terror. Y mucha angustia y mucho, ¿verdad? Y ver en todo lado al anticristo. Y lo que hemos venido aprendiendo, como decía la hermana, es amor. Apocalipsis es mostrar al vencedor, y sí, hoy es realmente algo impresionante, doy gloria a Dios. Y me siento de verdad gozosa y agradecida con Dios porque veo el contraste de lo que siempre creí o de lo que mucha gente en este momento cree, y me hace orar para que lleguen a ese conocimiento, porque como dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí, y esto parecía un sistema que tenía derrotado totalmente a la iglesia del Señor, pero la iglesia sobrevivió. Y lo que es milagroso es que el libro de Apocalipsis sobrevivió también, el mensaje sobrevivió. Y nos recuerda que de verdad, aunque parece poderoso,
aunque luce músculo, luce una propaganda, y aunque aprieta económicamente, recordamos que 666 falla, falla, falla. Es un imitador nada más. Sí, Lo más importante. mis hermanos nos disculpan, hoy sí que nos pasamos 15 minutos. Igual les voy a dejar el video para que lo repasen si desean o también desean compartirlo. Muchas gracias, creo que Muchas gracias a usted, lo Mike. aprovechamos mucho. Muchas gracias. Dios los bendiga. ¿Les Muchas parece, gracias. Buenas noches. ¿les Gracias. parece si oramos? Bendiciones. Claro que sí. Te damos las gracias porque podemos ver el libro de Apocalipsis Señor. con Gracias. ojos de gracia, de victoria. Hoy, Señor, nos muestras que este sistema tiene músculo y necesita una propaganda. Hoy en día, de pronto Juan pasaría denunciando muchas cosas, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a tener la sabiduría necesaria para no satanizar algo que no merece ser satanizado. Y al mismo tiempo ayúdanos a tener esa misma sabiduría para denunciar cuando algo necesita ser denunciado, Señor. Gracias por recordarnos que el imperio de las tinieblas fracasa. Fracasó cuando intentó eliminar a Cristo. Fracasó en el siglo I cuando intentó eliminar la iglesia. Fracasó cuando se mantuvo en oscuridad por muchos años el libro de Apocalipsis. Y fracasa hoy. Gracias porque tuya es la victoria, Señor. Gracias porque el enemigo nada más va a intentar copiar, pero al fin y al cabo tú vences. Gracias porque tu reino es perfecto, por lo que tú estás haciendo en la iglesia y Señor, por gracias. permitirnos ver la gloria de Cristo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, familia, muchas gracias. Que el Señor les bendiga muchísimo. Hasta luego.